bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos, hoy con la lección denominada Ventajas de los actos de fe. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Estimados, existe mucha confusión acerca de los actos de fe, igualmente conocidos como los actos proféticos, que tienen un valor espiritual y legítimo fundamento bíblico. Definamos qué es un acto profético o acto de fe. Es una acción o determinación que se toma en el orden espiritual para que se produzca un efecto material con consecuencias visibles. Acuérdese que nada sale del cielo sin que primero salga algo de la tierra. Un acto profético implica y conlleva el que ha sido hablado, dirigido e inspirado por Dios. Es decir, el acto profético puede estar contenido como una enseñanza bíblica, dirigida e inspirada por Dios, como una revelación o mandato. Cuando se obedece y se hace algo que Dios instruyó hacer, es un acto profético de obediencia. Pongamos un ejemplo. Si Dios te habla con una directriz de llevar comida a uno que está en necesidad y lo haces, entonces, por definición, fue un acto profético. Lo milagroso fue la provisión para esa persona específica que Dios quiso bendecir a través de ti. La diferencia es que todos pueden llevar comida a un necesitado, simplemente por obediencia al mandato bíblico, aunque no fue profético, sin una directriz específica de parte del Espíritu Santo. La obediencia a la Escritura es honrada por Dios. Dios siempre honra la obediencia a su palabra, o sea, logos o rema. Otro ejemplo. Cree en el Señor Jesucristo y dice la palabra y serás salvo tú y tu casa. Y eso lo tenemos que ver cuando se obedece y dice cree en el Señor Jesucristo en tiempo presente. Tú tienes que creer ahora. Y hacia el futuro serás salvo tú y tu casa. Hay tiempos cuando Dios nos da una instrucción específica para cumplir un propósito específico. Entonces es un mandato divino que puede ser profético. Es importante entender que los actos proféticos vienen instigados por Dios y son respaldados por Dios. ¿Qué es un acto profético? Un acto profético es más que una palabra de profecía hablada a una palabra de conocimiento. Es diferente a ellas. Es una acción, algo que hacemos bajo la unción del Espíritu Santo como un paso de fe, como un acto de obediencia para liberar el poder, la presencia y la victoria de Dios en una situación. Acuérdense que Dios nos utiliza como sus instrumentos de justicia. Los actos proféticos son acciones materiales llevadas a cabo en fe, en el mundo natural y en obediencia a una palabra concreta recibida de parte de Dios para una situación específica. En la Biblia podemos ver varios ejemplos de actos proféticos, como el caso de Moisés, cuando convirtió las aguas amargas de la región de Mara en agua dulce. Josué y el pueblo de Israel rodeando las murallas de Jericó hasta que cayeron. El profeta Eliseo y la viuda buscando tinajas para que fueran llenadas de aceite.
o Jesús convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, entre tantos ejemplos. Si hay algo que une a cada uno de estos ejemplos, es la dirección divina para obrar. Ninguno de estos hombres de Dios actuó conforme a su propio deseo o voluntad, sino que todos fueron dirigidos por Dios. Entonces, repito, los actos proféticos son dirigidos por Dios y los actos proféticos son actos de fe. La Biblia nos da el respaldo espiritual escrito de los actos proféticos en varios lugares, entre ellos el libro de Amós en el capítulo 3, versículo 7, donde leemos: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Igualmente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 70, leemos ahí, y dice: Dios habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Entonces, los actos proféticos son acciones materiales llevadas a cabo en obediencia a una palabra de Dios. Jesús realizaba actos proféticos como las señales y los milagros que ya sucedieron, que están sucediendo o sucederán en el futuro. En los actos proféticos o actos de fe se menciona el uso de símbolos o elementos que se convierten en puntos de contacto para que se materialice lo sobrenatural, como el utilizar la sal, las semillas, las estacas, el arco y la flecha, el aceite, el vino, las manos. Repito, son puntos de contacto entre lo espiritual y lo material. Ahora, ¿cómo se realiza un acto profético? Un acto profético se hace uniendo elementos de guerra, que es una autoridad espiritual ejercida, y declaración profética, que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Para esto se debe conocer los significados de los elementos y el poder que tenemos en nuestra boca, que en otras lecciones hemos hablado. Existe una diferencia entre una profecía y un acto profético. La profecía es un mensaje inspirado por Dios y es una revelación divina. La Biblia dice que los profetas hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. Así que un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo transmite a otras personas. Ahora bien, todos los creyentes deberíamos ser profetas, de conformidad con el fruto del Espíritu establecido en 1 Corintios, capítulo 12. Estimados, cuando usted tenga la necesidad de acelerar el resultado de alguna petición que tenga delante de Dios y que sea conforme a su voluntad, usted debe hablarle a la situación, es decir, debe profetizarle a la situación y sus circunstancias. El profetizarle a la necesidad no le va a traer resultados si no conlleva fe. Siempre habrá necesidades. Por eso Dios no contesta a las necesidades. Dios contesta a la fe, que no limita a dar una respuesta. De manera que el que cree que Dios lo puede hacer, ese creyente es recompensado, porque supo cómo acercarse a Dios y obtener el oportuno socorro. Dios es galardonador de los que le buscan. Acuérdese que las necesidades son añadiduras, pero el buscar el reino de Dios y su justicia primero siempre será la respuesta. Los actos proféticos o los actos de fe no son profecía, pero tienen el mismo efecto espiritual de respuesta a las peticiones, es decir, que determinan celeridad a la respuesta divina.
Pongamos unos ejemplos. Hemos oído que donde pisen tus pies será bendecido. Eso lo vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, versículo 24. Ahí establece: todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Ahora, donde mis pies pisen, hoy el Señor estará conmigo, guiándome y asegurándome la victoria. Espiritualmente, entonces los pies simbolizan las intenciones y comportamientos de una persona. Ahora bien, si usted se quiere comprar una casa y ve una que le gusta, la puede reclamar proféticamente pisándola con la planta de vuestro pie. En ese momento se realiza un punto de contacto espiritual y dependerá de su fe sin limitaciones o la voluntad de Dios el que se realice la transmisión de la propiedad a su patrimonio. Dios va a encargarse de enviar ángeles ministradores para que la propiedad se la vendan por encima de otros compradores. Esto es un acto de fe. ¿Qué representa el pie en la espiritualidad? En muchas enseñanzas bíblicas, los pies son un símbolo de avance, estabilidad y conexión con la tierra. Son los que nos permiten movernos hacia adelante en la vida, tomar decisiones y mantenernos firmes ante los desafíos. Igualmente, si usted tiene una dificultad legal o administrativa sobre cualquier propiedad, en fe, en acto profético, reclame victoria, como establece el libro de Josué en el capítulo 6. Derribe esa dificultad como los muros de Jericó. Dele 7 vueltas a la propiedad caminando durante 7 días en silencio, orando mentalmente. Y el último día, dele 7 vueltas seguidas, orando y alabando en voz alta, declarando victoria. Esto personalmente como pastor lo he hecho en 2 ocasiones. Y el resultado victorioso es asombroso. El éxito ha prevalecido desde hace más de 30 años. Otro caso, la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes, en el capítulo 17, leemos la historia de la viuda de Sarepta. La viuda le dio de comer al profeta Elías por mandato de Dios, de lo poco que le quedaba. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite ni de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Resuenan estas palabras: hazme a mí primero, dale a Dios primero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El mensaje es claro. Un acto profético o un acto de fe está basado en fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una siembra de poco a mucho. Es una siembra de multiplicación. Es una siembra de avance. Es una declaración materializada del resultado esperado en una dimensión pequeña. Es el crecimiento de lo esperado, y son los ángeles ministradores a favor de los creyentes los que se encargan de materializar lo solicitado en lo espiritual. Dios manda a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, en dificultades, abre camino en el desierto, da pan y semilla al que siembra, adereza mesa delante de mis angustiadores y nos da protección divina en actos proféticos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 13, ahí establece y leemos: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Conclusión:
Los actos proféticos o los actos de fe son manifestaciones materiales de tomar acción declarando y decretando el resultado esperado ante cualquier dificultad. Es la manifestación material de la semilla de fe, que siendo semilla se siembra con la expectativa de crecimiento y multiplicación, ya que representa una pequeña parte de lo que se espera en certeza y convicción de lo que no se ve. Dios da mandatos de obediencia inverosímiles, es decir, sin sentido lógico humano, para que su gloria se manifieste y nadie pueda atribuirse su gloria. Es absurdo humanamente bendecir 5 panes y 2 peces y repartirlo y que coman 5,000 personas. Es absurdo lanzar la red donde no había peces y pescar y tener una pesca milagrosa enorme, de enormes cantidades. Es absurdo darle 7 vueltas a Jericó y que se caigan los muros. Es absurdo sembrar una semilla y que crezca un árbol. Es absurdo que por darle al profeta primero no escaseó la harina ni el aceite. Es absurdo que la tinaja vaciara aceite hasta que no hubo más envases que llenar. Finalmente, estimado hermano, estudie más sobre los actos proféticos en la palabra de Dios o los actos de fe y verá lo maravilloso y lo que se ha estado perdiendo por falta de conocimiento. Por eso la palabra nos dice en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.